les doy la bienvenida a esta clase de hoy. Primero que todo, comentarles el- el- la correspondencia que mantuve con Sofía, en la que me solicitaban, ¿cierto?, un aplazamiento de la prueba. Yo lamentablemente... Aquí estoy, se me cayó violentamente el internet. Vamos a organizar la clase de hoy porque mi idea es darles algunos tips para la prueba. A ver, primero pregunta, profe, con mi grupo lo tenemos en un SoundCloud que le mandamos el link por correo. Si me pueden poner el link en el aula, lo agradecería. Y de todas maneras, si me quieren mandar una copia por correo, también. De hecho, me creé una etiqueta que dice podcast, porque como yo recibo tantos correos, de repente, ¿cierto?, se pasan para abajo, para abajo. Entonces les puse una etiqueta a los que voy recibiendo por correo. Creo que el SoundCloud lo puedo abrir sin problemas desde este computador, ¿ya? Bien. Yo hoy día quiero organizar la clase, ¿cierto? Para darle, primero quiero contarles cuál va a ser la estructura de la prueba mañana, eso se los voy a contar al final. Quiero hacer algunos comentarios respecto de Sayas, que era el texto que yo me había comprometido a trabajar con ustedes. Nos queda, ¿cierto? Estoy buscando a la Danay, no la veo. Aquí está la Danay, aquí está en mi esquinita. Ya. A la Danay para que terminemos el otro texto y eso tendríamos para hoy día, algunos comentarios acerca de Casani y estaríamos. Y lo más importante es darle los lineamientos de la evaluación de mañana, que acordemos también los tiempos en que la evaluación va a estar abierta. Es una evaluación más o menos para 1 hora 30, no es para más que eso. De hecho, la segunda parte, que es una parte aplicada, es la que podría demandar más tiempo. Bien, entonces voy a compartirles la pantalla para mostrarles, ¿cierto?, el trabajo que hice para acercar a ustedes el texto de Sayas. Aquí está. Este es el PPT, perdón, el PDF, que yo le hice varias marcas. Si ustedes así lo quisieran, al final de la clase yo les puedo subir este que es el mío, ¿cierto? Que está con mis marcas, con mis líneas, con mis observaciones, y que ha buscado rescatar las ideas centrales. Es un texto largo, imposible de que lo conversemos y lo discutamos completo, pero yo sí he buscado aquellas ideas que son las que dialogan con las otras cosas que hemos estado comentando previamente. Bien, este texto, ¿cierto? Lo que hace primero, al igual que el texto de Garrido y Romero, que de alguna manera, ¿cierto?, lo conversamos la semana pasada, es un texto que está estructurado primero con una reflexión teórica, que es una reflexión que no se aleja mucho de lo que ya hemos visto, y luego con una propuesta, ¿cierto?, de cómo se debiera incorporar el conocimiento gramatical en el aula, y que está íntimamente, ¿cierto?, vinculado a la propuesta que hace Garrido y Romero, ¿cierto?, que establecían esta secuencia didáctica donde se partía del texto, si ustedes recuerdan, se partía del texto para terminar en elementos, ¿cierto?, gramaticales, pero siempre en relación a ese texto. Entonces, aquí hay algunas ideas que yo he marcado, fui marcando para que no se me pasaran. Voy a achicar un poquito esto. Vista del hablante. Déjenme acomodar el panelcito para... Ya. Y cerrar eso. Ya. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una primera idea que tiene que ver básicamente con cosas que ya hemos conversado. Está hablando de la LOCSE, que es la Ley Orgánica General de Educación, ¿cierto?, Suprema de Educación en España, y cómo esta LOCSE, que en algún momento fue equivalente a nuestra LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que fue reemplazada en 2009 por la LGE,
ya había puesto, ¿cierto?, de manifiesto la necesidad de tener un enfoque distinto de la enseñanza de la lengua, que incorporara, ¿cierto?, esto que tiene que ver con la adquisición de habilidades y estrategias lingüístico-comunicativas. Entonces, aparece la palabra comunicativo, que aparece también en el enfoque del currículum nacional, el nuestro, que es un enfoque comunicativo. Y lo primero que señala Sayas es que esta integración, es decir, pensar en la adquisición de habilidades y las estrategias lingüístico-comunicativas, implica una subordinación de los conocimientos gramaticales al desarrollo de capacidades implicadas en la actividad verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que la gramática necesita supeditarse, subordinarse o necesita funcionar en relación con el desarrollo de la actividad verbal que está puesta, ¿cierto?, en términos de las habilidades, que para nuestro currículum en educación básica de primero a sexto son 3 grandes habilidades superiores: leer, escribir y comunicarse oralmente. Significa también, dice Sayas, que se parte de la hipótesis de que el aprendizaje de procedimientos para la interacción verbal requiere conocimientos explícitos acerca de la lengua. Entonces aquí viene un concepto que ustedes conocen súper bien y que es el concepto, ¿cierto?, de lo metalingüístico, ¿ya?, que tiene que ver con el conocimiento que tiene el individuo de su propia lengua para, ¿cierto?, fines superiores, que son usar ese conocimiento para comunicarse mejor, ya sea a través de la oralidad o la escritura. Entonces, se parte de este mismo supuesto. Es importante, señala Sayas, destacar esto último, porque no siempre se ha considerado que los conocimientos gramaticales fueran relevantes para un mejor uso de la lengua. Entonces, aquí hay una idea súper interesante que es súper paradójico, porque si bien en la tradición escolar se enseñaba mucha gramática, ya, se enseñaba muchísima gramática, de hecho era como el pilar de la antigua asignatura de castellano, que era como se llamaba. No necesariamente eso implicaba que hubiera una certeza en la relación de que ese conocimiento gramatical era relevante para un mejor uso de la lengua, es decir, un uso en términos comunicativos. ¿Ya? Entonces, está esta idea, que ya la hemos visto en los otros autores, de la gramática enseñada por sí misma, pero no necesariamente para mejorar nuestras competencias comunicativas. De hecho, después da un ejemplo bien interesante de eso. Entonces, aquí hay otras ideas. Dice, eh, em, en las situaciones de aprendizaje donde esta relación que él está estableciendo entre la actividad metalingüística, es decir, el conocimiento que tiene el sujeto sobre su propia lengua, y la actividad verbal, es decir, el uso, ¿cierto?, que hace de su lengua, cuando esta relación es muy clara, esto se vincula necesariamente con situaciones de producción escrita, ¿ya?, o de revisión de textos en colaboración dentro del contexto escolar, ¿ya? Es decir, necesariamente esta relación entre actividad metalingüística y actividad verbal va a estar mediada por estos contextos, como el de que los niños y niñas produzcan textos escritos al interior de la sala de clase. Esa es una segunda idea que se desprende de la anterior. Y aquí hay otra idea que dice que este modo de considerar la relación entre el aprendizaje del uso y la actividad metalingüística hace que uno de los objetivos fundamentales del currículum en el área de lengua, estemos en el país que estemos, o sea, esto no aplica solo para Chile, para los españoles, sea el desarrollo, y aquí hay un concepto súper relevante y hay una pregunta mañana sobre esto, sea el desarrollo de la competencia metalingüística. Competencia metalingüística. Ya no es solo conciencia metalingüística, fíjese, o conocimiento metalingüístico, es competencia. La competencia es una habilidad que las personas, ¿cierto?, desarrollan, y en este caso Sayas lo explica como la adquisición de instrumentos conceptuales y verbales que permitan a los alumnos tomar la lengua como objeto de observación,
hablar de los procesos de aprendizaje del uso lingüístico. Es decir, cuando tú eres un usuario competente a nivel metalingüístico, es cuando eres capaz de distanciarte del objeto de estudio que es la lengua, ¿ya? Puedes hablar de los procesos implicados y además, evidentemente, puedes usarla con fines comunicativos. Y esto después pone un ejemplo bien interesante cuando habla de la deixis, que ya se los voy a mostrar, y ahí van a entender, ¿cierto?, este concepto de competencia metalingüística. Por lo tanto, uno de los principales desafíos, al decir de Zayas, es la selección de contenidos gramaticales, que de todo lo que es posible de enseñar en gramática, ¿ya?, llevamos al aula. Ese es un primer desafío. Entonces, ¿eso qué implica? Implica, ¿cierto?, que tú como profe tienes que tener clarísimo, por ejemplo, si vas a trabajar con la escritura de un determinado tipo de texto, y esta es una idea recurrente que hemos conversado, ¿qué tipo de conocimiento gramatical facilita, ¿cierto?, la comunicación, por ejemplo, dentro de un determinado género, ¿ya? El currículum escolar chileno no habla de géneros, habla de tipos de texto. Vamos a decir, para un determinado tipo de texto. Entonces yo les he dado muchas veces este ejemplo. Si vamos a escribir con los niños textos instruccionales, hay ciertos elementos que caracterizan al texto instruccional, más allá de su superestructura, y que tiene que ver con cómo se va articulando por dentro ese texto instruccional. Entonces, el primer desafío es este, que es la selección de contenidos gramaticales. Fíjense ustedes que abajo yo puse en amarillo, subrayé y además puse un mensaje. Dice, en un enfoque de la enseñanza de la lengua dirigido al aprendizaje del uso, ¿ya?, y no es al aprendizaje de la gramática por sí misma, por ejemplo, la actividad metalingüística se ha de situar en todos los niveles de la competencia comunicativa. En el discurso, en la manera de usar la lengua, que responde al tipo de intercambio comunicativo, en términos textuales, mecanismos de coherencia y cohesión, más adelante hay ejemplos de esto, a nivel oracional, ¿cierto? Y en este sentido, esta es la actividad propiamente metalingüística. Yo les puse aquí todos los niveles de análisis de un texto. Recuerden el ejercicio que hicimos al comienzo de la unidad. Entonces, aquí hay algo súper importante. Aquí, súper atento, porque este es un ejercicio que está en la prueba de mañana. Cuando partimos el curso, voy a abrir el aula, hicimos este ejercicio, que es muy similar a lo que van a tener que hacer mañana. Tenía abierta el aula porque quería mostrárselos. Vuelvo para atrás. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Va. Hicimos un ejercicio que era el de el análisis de textos escritos por los niños. Era no era un Jamboard, era un Padlet. Ya, voy a buscarlo por... Yo sé que tenía puesto el link ahí. No, esto no es. Oye, ¿dónde quedó ese Padlet? ¿Por qué no lo tengo? Se me desapareció completamente el link al Padlet. Profe, ahí mandé uno que está en el aula por el chat. Súper. Ya. Cuando nosotros partimos el curso, yo les di este ejercicio. Les daba un texto, ¿cierto? Que era la historia del gato y el perro, y la pregunta era, ¿cierto? Dentro de estas dimensiones
qué cosas podríamos trabajar respecto al texto. Primero era qué cosas observábamos y ustedes hicieron una observación más bien de tipo evaluativo. Entonces acá, por ejemplo, con... ¿Ah? Profe, solo se ve el texto que estábamos Sí, analizando de ellos. sí. Es que no me cambié de pantallita al proyectar. Denme un minuto que estoy... Ay, no me aparece el dejar de presentar. Ahí, ya. Ahora no están viendo nada, ahora están viendo de nuevo el texto de Sayas, ¿cierto? Sí. Aquí me apareció, es que se me había superpuesto el... Ya, entonces ahora vamos a acá. Entonces, recuerden ustedes que hicimos este ejercicio y era un ejercicio de tipo evaluativo. Entonces, ustedes tomaban el texto y aquí, por ejemplo, quienes hicieron esta actividad, aquí está Natalie, Danay, la Connie Campos, la Daniela, ¿cierto? La Catalina, la Isabela, la Catavaras, la Yulisa, hicieron una primera mirada evaluativa del texto. Y yo les decía, ¿qué cosas ustedes observan? Entonces, por ejemplo, acá, que en el segundo párrafo se repite la frase el gato en las dos primeras líneas. Ya, perfecto. Entonces, ahí hay un recurso que es lo que está en un ejemplo después de Sayas que lo vamos a mirar. Acá, por ejemplo, respecto del conocimiento ortográfico, Yulisa detectó, ¿cierto?, que la niña o el niño que escribe este texto hace todas estas faltas ortográficas. Acá, sobre la organización retórica, la Catalina dice que sí cumple, tiene un título, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y acá, sobre propiedades textuales, por ejemplo, aquí no dice quién hizo este comentario, la Connie dice, se visualizan las distintas ideas, pero no existe una separación de ellas. Faltan los signos de puntuación que nos vuelve a remitir a conocimiento ortográfico, pero que está bien en propiedades textuales. Entonces, ¿qué es lo que decía Sayas? Y tengan esto en mente porque un ejercicio igual a este van a tener mañana en la prueba. Van a tener un texto auténtico escrito por un niño, pero esta vez van a tener que poner el foco solamente aquí, en el conocimiento gramatical. ¿Qué cosas de ese texto serían posibles de mejorar si yo trabajo algunos elementos, ¿cierto?, de conocimiento gramatical? Y eso es exactamente lo que nos remite, voy a volver a abrir Sayas, cuando dice que, el enfoque de enseñanza de la lengua dirigido al aprendizaje del uso, la actividad en este enfoque, la actividad metalingüística tiene que estar en todos los niveles, a nivel del discurso, a nivel textual y a nivel oracional. Y evidentemente, ¿cierto?, la gramática está metida a nivel textual, tal como lo había identificado la Connie, y también está metida a nivel oracional, ¿ya? Entonces no podríamos saltarnos el trabajar elementos del conocimiento gramatical si es que quisiéramos trabajar, o que es lo deseable, en este enfoque, ¿cierto?, del aprendizaje del uso de la lengua. Fíjense ustedes que yo les puse aquí varios ejemplos. No solamente está este, sino que cuando miramos el texto de Garrido y Romero, veíamos que Garrido y Romero, después de hacer toda una vuelta teórica, llegaban a proponer una secuencia didáctica. Y esa secuencia didáctica, que también está, la tengo abierta por aquí, está, lo están viendo, ¿no? Que me cambié ahora de pantalla. No. Entonces lo que voy a hacer es que voy a proyectar la pantalla de mi computador porque ahí tengo un montón de cosas abiertas. Ya. Profe, Dígame. que en ese texto se habla de la secuencia mecanismo de cohesión. Sí, ya lo voy a ¿A qué se explicar. refiere? Allá voy, si lo tengo Ya. marcadito, ¿ya? Ahora deben estar viendo la pantalla de mi computador. Aquí, por ejemplo, en esta tabla que yo la revisé y la analicé con ustedes la semana pasada, esto es una propuesta de secuencia didáctica,
que estaba propuesta, ¿cierto?, en el paper 2, que es el de Garrido y Romero. Entonces, lo que conversábamos respecto a esta propuesta es que parte del texto, siempre parte del texto, parte por una reflexión sobre la intención del texto, es decir, este texto que vamos a escribir, ¿para qué es? ¿Ya? ¿Qué uso social tiene? ¿En qué circunstancias utilizaríamos un texto como este? Para llegar a los conocimientos gramaticales. Si ustedes se fijan, va desde lo general a lo particular. Y esta misma idea es la que yo les destaqué, ¿cierto? Acá, en este texto, acá yo les puse, por ejemplo, la propuesta de secuencia didáctica propuesta por Garrido y Romero tenía 4 niveles: reflexionar sobre la intención del texto y el uso social, clasificar y generalizar el concepto e intención de cada texto, desarrollar la competencia gramatical desde la reflexión metalingüística y activar contenidos gramaticales que se han desarrollado en todo el proceso. Fíjense ustedes que implica la reflexión metalingüística, es decir, qué uso es el más apropiado en una determinada situación, y que es lo mismo que está reiterando Sayas. Por tanto, vuelve a decirnos que la selección de contenidos gramaticales, con estos nuevos criterios, es decir, del uso, todavía no es suficiente. Es necesario elaborar propuestas didácticas, que es justamente lo que hacen Garrido y Romero. Y estas propuestas didácticas deben permitir integrar su aprendizaje en el marco más general del desarrollo de la competencia comunicativa. La elaboración de estas propuestas requiere un marco teórico que explique la naturaleza de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua en situación escolar, que es justamente lo que ustedes están construyendo. Ustedes están construyendo en este momento en sus cabezas un marco teórico que les permite entender, seleccionar y diseñar situaciones de aprendizaje, donde, entre otras muchas cosas, va a aparecer la necesidad de trabajar conocimiento gramatical, ¿ya? Y todo esto yo les puse una flecha aquí porque se sistematiza en esta cita, ¿ya? Que acá hay una idea súper importante, porque aquí hay una citación de Camps y Milian, que Camps ha trabajado mucho, ¿cierto?, sobre el área de la didáctica de la lengua infantil. Y una contribución importante, señala Sayas, para la construcción de este marco teórico, para entender el funcionamiento, entre otras cosas, de la gramática, es la elaboración del modelo que proponen estas autoras, el modelo de enseñanza de la composición escrita. Y fíjense ustedes que dice que este modelo interrelaciona 2 tipos de actividad. Una actividad de producción textual, es decir, vamos a escribir, que tiene sus propios objetivos, ¿ya? El texto tiene una función que va más allá del ser corregido por el profesor. Entonces ahí viene, ¿cierto?, si lo llevamos a un lenguaje conocido para ustedes, nivel 1 de interrogación de textos, estamos hablando de la situación comunicativa. ¿Qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Por qué escribo? Toda la configuración. Luego nivel 2, ¿cierto? Nivel 3, ¿qué tipo de texto? Nivel 4, ¿cómo es ese texto? Ese es un objetivo por sí mismo. Pero hay un segundo objetivo, que es que esta actividad de enseñanza-aprendizaje de contenidos específicos referidos al género discursivo, ¿ya? Las acciones que se llevan a cabo durante el desarrollo de estas secuencias didácticas adquieren sentido y significatividad con los 2 objetivos planteados. Es decir, hay un objetivo 1 que tiene que ver, ¿cierto?, con la escritura del texto, y un objetivo 2 que tiene que ver con los contenidos específicos referidos al género. ¿Cómo se construye ese género? Y para el ver cómo se construye ese género, necesito mecanismos de coherencia, de cohesión, de correferencia, de deixis, de pronominalización, que son cosas que, si bien vamos a ver en detalle en el curso 2, están explicadas en este texto de Sayas más adelante. Y aquí yo puse un asterisco, fíjense ustedes que dice, y lo subrayé con rojo. En consecuencia, los proyectos de escritura, recuerden que desde el ITE 2 venimos hablando del proyecto. Esta no es una actividad donde yo llego y les digo a los niños, ya, aquí tengo hojas en blanco, cada uno de ustedes va a recibir una hoja en blanco y vamos a escribir.
¿ya? Eso es una práctica que los colegas debieran abandonar en términos de que ustedes ya entienden que tanto la lectura como la escritura necesitan un marco de referencia para que adquieran sentido. Y si los niños no ven sentido en las prácticas que están haciendo, ¿ya? Probablemente eso va a afectar el nivel de motivación y de implicación con la tarea. Entonces, Sayas dice que en consecuencia los proyectos de escritura concebidos de acuerdo con este modelo de enseñanza de la composición escrita pueden proporcionar un marco para que las actividades gramaticales sean significativas para el aprendizaje del uso de la lengua. Y ahí nos cierra la idea que viene desarrollando. Después hay varias cosas que me salté. Aquí lo voy a mover para acá. Entonces, en esta lógica, ¿cierto? Yo puse una nota aquí, dice, ejemplo de lo que implica la reflexión metalingüística y la competencia comunicativa en la escritura de un texto. Ya, primero les voy a mostrar esto. Entonces, de aquí en adelante, luego de seguir con esta reflexión, Sayas nos muestra, el texto está dividido en tres grandes partes. Una parte que es esta reflexión teórica que hemos venido haciendo, otra que tiene que ver con aquellos elementos gramaticales que inciden, ¿cierto?, en la construcción de un texto, y luego una propuesta didáctica. Esos son los tres grandes componentes o los tres grandes ejes articuladores de este texto. Entonces, si ustedes se fijan, Sayas dice que, por ejemplo, las formas lingüísticas que señalan el posicionamiento y la actitud del hablante, que son las marcas enunciativas, son adecuadas para trabajarlas en el aula. Y él dice, ¿cierto? Él habla de las formas de deixis personal. O sea, ahora se entiende la nota que yo les dejé acá. Dice, ejemplo de lo que implica la reflexión metalingüística y la competencia comunicativa en la escritura de un texto. Conocimiento gramatical que permite situarlo. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes redactan un trabajo de investigación, y aquí quiero verles, ¿cierto? Para eso voy a andar para saber quién me habla, qué me dicen ya. Cuando ustedes redactan, supongamos que la profesora Alejandra, ¿cierto?, Verdejo, les pidió un trabajo de investigación. Ustedes se agruparon en tríos e hicieron un trabajo de investigación. ¿Cómo se refieren a sí mismas en el trabajo? ¿Dicen nosotras? Nosotras como grupo. Ya, nosotras como grupo. Y si el trabajo es individual, de trabajo de investigación individual, ¿dicen yo investigué y encontré? No, es como Yo bajo hablo en tercera mi persona. perspectiva. ¿Ya? Bajo mi perspectiva, Yo digo como se investigó. se investigó, ya, perfecto. Ahí tenemos los dos ejemplos contrapuestos. Ahí están los dos ejemplos. Fíjense que el decir este grupo, ¿ya?, propone, nosotras proponemos, se propone, ahí hay tres formas. Este grupo propone, nosotras proponemos, se propone. Son tres formas de marcar la presencia suyas en el discurso. ¿De qué dependen esas opciones? Del tipo de texto, de la naturaleza de la tarea. Porque cuando usted escriba la tesis, por ejemplo, cuando llegue ahí al cuarto año y medio o al quinto año, ¿cierto? Y usted escriba la tesis, una de las primeras cosas que se acuerdan es que la tesis tiene que estar escrita en un estilo formal, evidentemente es un texto formal, es una investigación y que por tanto necesita tener cierta forma de construcción de los enunciados. Entonces se dice, en esta investigación se propone dar cuenta acerca de la relación entre el conocimiento gramatical y el uso, ¿cierto?, en el aula que hacen los profesores. Para ello, ¿cierto?, hemos formulado la siguiente hipótesis. Si ustedes se fijan, se opta por una forma de hacer presente a la persona dentro del discurso, sea esta una o muchas. Y es exactamente el fenómeno que se denomina, ¿cierto?, que está aquí en el texto, déjenme achicar aquí ahora para poder mirar el texto,
ahí se me está achicando. Lo agrandé tanto que ahora no lo puedo achicar. Ya, es exactamente cierto esta reflexión que hace Zayas acá, cuando habla de las formas de deixis personal. Fíjense ustedes que la referencia del emisor a sí mismo, que era este ejercicio que ustedes hacen cuando tienen que escribir un texto, y al destinatario, mediante la persona gramatical, está condicionada por factores como el intercambio, la relación con el destinatario. Por ejemplo, yo le escribo un correo hoy día le escribo un correo a una alumna en práctica, que todavía no conozco a su mentor. Entonces le pongo, estimada tanto, ¿cierto? Y le puse, requiero que me diga si tiene el número de teléfono de su mentora. Y después dije, la estoy tratando de usted. Y me quedé pensando, dije, ¿y cómo le escribo a mis otros estudiantes? Generalmente los trato de tú. Y me sonó raro. Y al final terminé el correo y se lo mandé así. Entonces, claro, ¿qué hago con eso? Finalmente, en términos como del ambiente que genero con mi correo, es de distancia. Distinto a, supongamos que Danay me mandó su PPT. Yo le hubiera dicho, muchas gracias a usted, espero poder subirlo durante el día, ¿cierto? Esté pendiente. Entonces, Danay podría decir, hoy, ¿por qué la profesora fue así conmigo? Entonces, generalmente yo les digo, muchas gracias, Danay, voy a subirlo, te pasaste. Entonces, fíjense ustedes cómo la elección de la persona está mediada por la relación que yo quiero establecer. A un director de colegio no lo trataría de usted. Entonces, hoy día le contesté al director de un colegio y le dije, a pesar de que lo conozco, fuimos compañeros en la universidad, entonces, y sigo tratándolo de usted en el mecanismo formal. Entonces le pongo, estimado Enzo, le agradezco, ¿cierto?, la información que me envía. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay varias preguntas. ¿Desde qué posición habla el emisor? ¿Habla a título individual? ¿Habla como miembro representante de un colectivo? ¿Ya? ¿Como miembro del género humano? ¿Cómo se posiciona el emisor del discurso dentro del discurso? Es una opción gramatical. Es una opción gramatical. ¿Por qué adopta esta posición? ¿Me incluye en el texto como lector? ¿Ya? Etcétera. Y estas son cosas que discutimos cuando escribimos un texto. Entonces, supongamos que usted está con sus niños de tercero básico y les dice, ya, vamos a escribirle una nota no sé, al director solicitándoles que el viernes podamos venir, estoy poniendo un ejemplo fuera de la pandemia. Le vamos a pedir que el viernes nos deje venir con jeans y cada uno de nosotros va a pagar 100 pesos en Jeans Day, que son cosas típicas en los colegios, para juntar plata para hacer una salida pedagógica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le escribimos al director? ¿Ya? Estimado director, nosotros, hoy día la marca es nosotros y nosotras, nos dirigimos a usted, nosotros y nosotras, involucrando al colectivo. Fíjense ustedes cómo hoy día gramaticalmente aparece el uso casi de una obligación moral, ética y social de incorporar el femenino. ¿Ya? De incorporar el femenino. Entonces, yo creo que ningún profesor hoy día permitiría, o profesor o profesora, permitiría que una carta saliera solo con un nosotros. Entonces, viene la marca del femenino, ¿cierto?, dentro de esta opción de replicar la persona. Bastaría con que dijera nosotros y la carta se entendería súper bien. Entonces, fíjense ustedes que elementos que están a la base de la construcción de los textos son elementos de decisiones gramaticales. Y el primer caso que nos presenta Zayas es el de las formas de deixis. La deixis es como el decir dónde está la persona. A eso se refiere el concepto de deixis. Esto me lo salto. Fíjense ustedes que les estoy mostrando ejemplos de cosas que él va poniendo en el texto. Acá, por ejemplo, él también habla de los procedimientos de cohesión, y aquí viene la respuesta a la pregunta que me habían formulado. Entonces, el procedimiento de cohesión
es cómo yo voy articulando las ideas al interior de un texto. La palabra texto viene del latín textum, terminado textum, y significa tejido, tejido. ¿Ya? Yo siempre doy este ejemplo porque más gráfico imposible, tejido. ¿Hay alguna que teja acá? ¿Quién teje? Yo. Ya. Sí, profe. Ya, tenemos algunas tejedoras. Yo he tejido algunas veces en mi vida, bufandas básicamente, que es lo único que no requiere ninguna rebaje ni nada. Y una de las cosas que a mí me pasa es que cuando yo tejo, el tejido se me suele apretar un montón, al punto que ya no entra el palillo, ¿ya? Y después cuando trato, ¿cierto? Debe ser porque la neurosis me la gana, ¿cierto? Y aprieto cada punto contra otro. Entonces después digo, no, pues me está quedando, ¿cierto? Así, tengo que soltar. Y cuando empiezo a soltar el punto, la cuestión queda así y después queda así, ¿ya? O queda un hoyo. Si se te va un punto, queda un hoyo. Imagínense lo mismo en un texto escrito. Un texto que queda tan apretado, queda tan suelto, queda apretado y suelto y queda con hoyos. Los mecanismos de cohesión son los puntos del tejido que permiten ir conectando, ¿cierto? La lana a través de este diseño que tú estás haciendo, punto arroz, derecho, revés, el que tú hayas elegido. Los mecanismos de cohesión, ¿cierto? Son los conectores, que son estas preposiciones, conjunciones, que nos permiten ir vinculando una idea con otra. Al inicio de la vida de los niños, el único conector que usan naturalmente es la I. Entonces los niños dicen, ya, fuiste al zoológico, dime qué viste. Y los niños dicen, vi monos y jirafas y elefantes y hipopótamos y no sé, y lobos, estoy pensando en el Wilson, lobos y serpientes y un cocodrilo. ¿Ya? Entonces, claro, rápidamente nosotros les enseñamos que la I, que es un conector, ¿cierto? Que suma, ¿ya? Es un conector que va sumando elementos, la podemos reemplazar por ¿qué signo? La coma. La coma. Y reservémonos la I para el final, cuando vamos a poner el último elemento, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cómo vamos reemplazando un mecanismo, ¿cierto?, por otro. Y en el caso, ¿cierto?, de Saya nos dice acá, ¿ya? Para que un texto se pueda considerar bien construido, bien tejido, además de ser adecuado en relación con los factores del contexto, es decir, si le escribo al director del colegio, con los estudiantes, esperamos que esa carta sea una carta que tenga un encabezado, la fecha, un saludo, un cuerpo, una despedida, que esté puesta, ¿cierto?, en un tono formal, ha de ser globalmente coherente, ¿ya? Y sus enunciados han de aparecer trabados, es decir, tejidos, mediante determinados procedimientos morfosintácticos y léxico-semánticos, como los conectores, los procedimientos anafóricos y las relaciones entre tiempos verbales dentro del texto. Tres cosas. La primera que desglosa son los conectores, que dice que son procedimientos de cohesión, marcas formales de adición, como la I, de disyunción, ¿cierto? Como la o vienes o te vas. O sea, disyunción, es decir, hay dos alternativas, o vienes o te vas, ¿ya? De contraste, ¿ya? De causa-consecuencia, por ejemplo, el ya que, de tiempo, de orden, etc. Entonces, para graficarles esto, yo tengo abierto por aquí un PPT que les quería mostrar, que lo uso en el curso que viene. No, eso es conciencia fonológica. Eso ya lo vieron. ¿Dónde dejé el PPT? A ver. Ese sigue siendo Sayas. Lo tenía abiertito para mostrárselo. Eso también es conciencia fonológica. Debe ser este. Uy, ¿dónde quedó? A ver, déjenme pasearme de un lado para otro. Les tenía abierto un PPT para graficarles esto que les estoy mostrando.
Lo voy a abrir desde acá. Abrir recientes. Acá. Miren, esta es una tarea que yo les di a las estudiantes el semestre pasado. Esta no es. Esta también la había, consigna de coherencia y cohesión. Esta es una tarea que yo di el semestre pasado a los estudiantes del 385, que es el curso que viene, y que dice actividades para trabajar propósito comunicativo, coherencia y cohesión. Entonces, les pedí que elaboraran 2 consignas de escritura, miren los ejemplos, una para textos literarios y para textos no literarios. Entonces, les di este texto. Ay, ¿dónde estaba? Miren. Les puse, reconstruya el texto empleando conectores. Convierte todas estas secuencias en un texto cohesionado. Haga todas las transformaciones que considere oportunas. Entonces, fíjense ustedes qué dice. Las turistas estaban preocupadas. Las turistas iban en coche. El coche tenía poca gasolina. La gasolina no parecía suficiente. Las turistas miraban el mapa. Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación. Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa. Era invierno, hacía mucho frío. Las turistas hablaban entre ellas y se reían. Las turistas estaban preocupadas. Apareció un policía. Las turistas se asustaron mucho. Las turistas dieron un grito. Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor. Una de las turistas preguntó al policía. El policía no contestó. El policía las miró. El policía les pidió los pasaportes. El policía les contestó. La gasolinera estaba un par de millas al otro lado de la frontera. Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas. Las turistas les preguntaron al policía qué podían hacer. El policía se encogió de hombros. Fíjense ustedes que el texto es una serie de oraciones. Hasta este punto, el texto son oraciones. Claro, el mecanismo poderoso de cohesión hace que ustedes tengan clarísima la secuencia de la historia. No obstante, el texto está construido, ¿cierto?, violando las normas de cohesión. ¿Qué es lo que tenían que hacer en este caso, ¿cierto?, sus compañeros? Era limpiar este texto y poner los conectores que permitieran ir armando la secuencia, eliminar cosas, ¿cierto?, reemplazar otras. Por ejemplo, las turistas estaban preocupadas, ellas iban en coche, y ahí aparece un pronombre, ¿cierto?, que hace referencia a el sujeto del que se está hablando acá. Y aquí yo podría poner un pero, iban en coche, pero el coche tenía poca gasolina. O podría decir, pero este tenía poca gasolina. Están ahí, ¿cierto? Sí, profe. Es que se me apagó, estaba conectado el teléfono y se me acaba de apagar el teléfono, pero se me pasó automáticamente a la red de la casa. Ya. Entonces, fíjense ustedes que ahí yo podría decir, pero el coche tenía poca gasolina. Esta no parecía suficiente. Ellas miraban el mapa, pero no encontraban ninguna indicación y puedo anular ese mapa, ¿ya? Además, fíjense ustedes, además no tenían suficiente luz para ver bien el mapa y era invierno, o podría decir porque era invierno. Y esos mecanismos que yo estoy metiendo entre medio son los mecanismos de cohesión del texto. Estos que están acá, la sustitución léxica o correferencia, cuando yo digo las turistas y luego digo, es cierto, las viajeras, ¿ya? Estoy sustituyendo una denominación por otra. La pronominalización, cuando yo digo ellas, en vez de decir las turistas, o cuando digo él, en vez de decir el policía, y los conectores. Ya, fíjense ustedes que aquí yo les había puesto un ejemplo a mi estudiante. Decía, no quería beberse el tazón de leche porque había una rana dentro. Nadie lo creyó, pero él sabía que era verdad porque él mismo había metido la rana en el tazón de leche. Entonces aquí el ejercicio era cómo yo puedo eliminar tazón de leche, etcétera, ¿ya? Esos son los mecanismos de sustitución léxica o correferencia, pronominalización y los conectores, que son mecanismos de cohesión. ¿Ya? Eso es.
Ya, y aquí era básicamente lo mismo. Entonces, me vuelvo a Sayas. Voy a achicar este porque Sayas debe estar detrásito de este. ¿Dónde quedó Sayas? Uy, se me perdió el texto de Sayas. Espérense un poquito. Que sería una tragedia porque lo tenía... Profe, parece que es el segundo que tiene abajo. No, estos son puros PPTs que tengo abiertos. Parece que los cerré sin querer. Ah, aquí está. Se me había cerrado. No sé si voy a recuperar la versión con las marcas. No, sí, aquí está. Ya. Se me cerró. Ya. Lo están viendo ahí, ¿cierto? Ya, entonces, Sayas habla de los conectores como procedimientos de cohesión. Todo esto tiene que ver con procedimientos de cohesión. Entonces dice, una clase de procedimientos de cohesión son los conectores, que son marcas formales de relación entre constituyentes de la oración o del texto. Cuando el fenómeno de la cohesión se da dentro de la oración, nos encontramos hacia, bueno, ya de ahí para adelante se mete en una cosa más específica. Solamente me quiero quedar con esta idea, ¿ya? Que los conectores son procedimientos de cohesión. Después él habla de estos procedimientos anafóricos, ¿ya? Y dice, los procedimientos son procedimientos anafóricos, las unidades lingüísticas que remiten a otras unidades lingüísticas o a significados previamente expresados. Y esto está súper fácil, miren. Cuando dice, estas son todas las posibilidades de procedimientos anafóricos. No es necesario que se las sepan todas, pero es imprescindible que tengan una idea de cómo funciona. Por ejemplo, la repetición de un elemento dentro de un elemento léxico. Cuando yo decía las turistas, y podría decir las viajeras o estas viajeras. Fíjense ustedes que da un ejemplo. Los actores romanos, al igual que los griegos, se cubrían el rostro con máscaras en las representaciones teatrales. Estas máscaras, aludiendo a esa. Sustitución léxica. Las grandes explotaciones agrícolas a las que después en el texto se llaman las fincas. Sustitución pronominal, ¿cierto? En las ciudades los libertos eran comerciantes, artesanos o tenían a su cargo negocios, a veces prósperos, algunos de ellos que remite a comerciantes. ¿Ya? Entonces, son otros mecanismos que aparecen también vinculados a la construcción, ¿cierto?, de estos elementos de cohesión. Después, esta yo la vamos a saltar, todo lo que viene de aquí para abajo, y después viene, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el tercer elemento que señalaba, que tiene que ver con el tiempo y los aspectos verbales. Y aquí yo marqué con amarillo algo que me pareció súper interesante, que ustedes lo puedan tener como una idea central del texto. Porque lo hemos conversado también. De hecho, lo conversamos cuando empezamos a ver verbo la semana pasada. Dice, en nuestra tradición escolar tiene un peso muy importante el aprendizaje de la conjugación verbal y la descripción estructural de formas verbales. En este campo el éxito no es muy grande, no es muy grande a jugar por la queja del profesorado acerca de que los alumnos no se saben los verbos. ¿Ya? O sea, pareciera que no hay mucho avance y que los profesores están permanentemente quejándose que los estudiantes no conocen las conjugaciones verbales. Este juicio no es muy preciso. Los alumnos en general se saben los verbos, puesto que los usan. ¿Ya? Lo que no saben es identificar las formas verbales y usar el término gramatical correspondiente. Debemos continuar exigiendo a los niños y a los jóvenes que reciten la conjugación verbal al margen del uso, o se tratará más bien de ampliar su competencia lingüística y comunicativa mediante la reflexión de los valores temporales, aspectuales y modales de los verbos dentro del contexto de la actividad verbal.
el reconocimiento de las formas verbales y el uso de los términos gramaticales que sirven para identificarlas ha de formar parte de la cultura general de los estudiantes. O sea, nuevamente, ¿cierto?, vuelve a esta dicotomía que hemos venido, ¿cierto?, reflexionando durante toda esta primera unidad, que es, ¿qué valor tiene el aprendizaje, ¿cierto?, de elementos gramaticales fuera del uso que se puede hacer de esto? Y aquí dice, como señalan, ¿cierto?, Begrand y Dressler, el tiempo y el aspectos verbales son mecanismos para organizar temporalmente entre sí las situaciones o los acontecimientos que integran el mundo textual. ¿Ya? Es decir, son también un procedimiento para la cohesión textual. Y aquí pone algunos ejemplos, fíjense ustedes. Acá, los tiempos en el relato. ¿Qué formas verbales son las propicias para, por ejemplo, narrar? ¿Qué formas verbales son las propicias para dar instrucciones? ¿Qué formas verbales son las propicias para describir? Y eso también es un conocimiento gramatical que vale la pena, ¿cierto?, explorarlo en función de este modelo didáctico, ¿cierto?, de atender a la naturaleza y a la intención de los textos. Eso. Y luego, un segundo apartado, ¿cierto? Teníamos este de la deixis, el segundo tiene que ver con cohesión, y el tercero, este es el tercero, tiene que ver con la oración y la palabra. Y fíjense ustedes que aquí introduce el concepto de sintaxis. Quiero mostrarles el ejemplo más bien. Ya. La reflexión que hace respecto a esto es que finalmente lo que es imprescindible de trabajar es esta reflexión metalingüística nuevamente, que tiene que ver con la naturaleza de los factores implicados, ¿cierto?, dentro de la construcción de una oración. Entonces, fíjense ustedes que yo les puse una nota aquí, dice, trabajar con los niños la naturaleza semántica de lo que implica un verbo. Ejemplo, me parezco a mi madre. ¿Por qué se los estoy señalando? Porque el verbo también, ¿cierto?, tiene una naturaleza semántica. Es decir, según el tipo de evento que denote el verbo, ¿cierto?, se le asignan estos argumentos o papeles semánticos determinados. Por ejemplo, el verbo detener exige de un agente, que es el que detiene, y un paciente, que es el detenido. Pero cuando yo digo, ¿cierto?, me parezco a mi madre, ¿hay una acción donde hay un agente y un paciente? ¿Les parece a ustedes que está claramente esa oración, esa relación? No está. ¿Ya? Entonces, también la naturaleza semántica del verbo, esto en ideas generales, estoy mostrándoles solo ideas generales. La naturaleza también del verbo tiene que ver con esta determinación que hace de los elementos que estructuran la oración. Y finalmente, lo que hace Zayas es proponer algunos tipos de actividades, ¿ya? Muy en la línea de lo que propone Parodi en algún momento. Aquí hay actividades, fíjense ustedes que las clasifica, porque él dice que con los estudiantes nosotros debiéramos poder examinar, identificar, analizar, contrastar, interpretar, manipular, componer y reparar, ¿ya? Y fíjense ustedes que hace una tablita súper interesante acá, donde pone la actividad metalingüística y las operaciones, uso del metalenguaje. Por ejemplo, manipular enunciados siguiendo unas instrucciones dadas, que puedan ser dadas con lenguaje ordinario. Componer enunciados a partir de esquemas gramaticales. Manipular enunciados y explicar las conclusiones extraídas. Y aquí están los ejemplos, miren. Examinar, identificar, comparar, clasificar formas lingüísticas de acuerdo con algún criterio que pueda ser expresado en el lenguaje ordinario. Entonces él dice, clasificar los siguientes titulares del diario en estos 4 grupos según la clase de información que el titular tiene.
Entonces, pone 7 enunciados. Zapatero, el político español, expresa el deseo de que las tropas regresen cuanto antes. La victoria electoral de los radicales complica el proceso de paz en Irlanda del Norte. Saviola, asaltado en medio de la autopista. Max Aub recibe un homenaje en el centenario de su nacimiento. Ya son ejemplos evidentemente extraídos del contexto español. Y arriba hay alternativas. Mira, alguien hace algo. Alguien sufre, experimenta algo. Algo es causa de algo. Algo ocurre. Entonces, si yo les doy Saviola, que no sé si es un futbolista, no sé quién es, asaltado en medio de la autopista. ¿A cuál de estas categorías le corresponde? ¿La ve? La B, pues muy bien, muy bien, muy bien. Las capturas de marisco y pescados caen un 15% en Galicia. D. D, muy bien. Fíjense ustedes cómo podemos trabajar con los enunciados para identificar los elementos que lo componen, ¿ya? Esa es una actividad que propone Saya. Después dice, mira, buscar en estos textos parecidos, en el modo de estar escritos y clasificarlos con este criterio. Entonces dice, a mi puerta nace una fonte, por 2 saliré que no me moje, a sombra de mis cabellos se adueñó. Si le recordare yo, soy casada y vivo en pena, ojalá fuera soltera. Ojos garzos a la niña, ¿quién se los enamoraría? Entonces, en el fondo, ¿cierto? Tenemos que buscar una actividad, hacer esta misma actividad, pero ya están en textos más complejos. Luego dice examinar, dice clasifica estos villancicos en 2 grupos según su forma gramatical, formados por una sola oración y formados por 2 oraciones. Después dice clasificar los titulares de acuerdo con el significado de su sujeto. El sujeto es activo o pasivo. Por ejemplo, en el naufragio de un barco de turistas en Brasil, deja 11 muertos. 11 muertos es el sujeto. Y aquí está, ¿cierto?, en pasivo. Les estoy mostrando nomás la variedad de actividades que propone. Todo lo que hay para abajo son actividades para trabajar gramática. ¿Ya? Mira, manipular enunciados. ¿Ya? Están los cuadritos para llenar. Componer textos metalingüísticos. Y luego reitera el tema de la secuencia didáctica. ¿Ya? Y aquí hay un anexo, un taller de recitación. Cómo tú podrías implementar un taller de recitación. ¿Ya? De ahí para abajo ya yo creo que ni lo lean. Esa es la propuesta de Saya. Entonces, circula desde el análisis teórico, luego pasa, ¿cierto?, por establecer los lineamientos del aprendizaje de la gramática, ¿cierto?, dentro de ese modelo teórico que él ha venido construyendo. Luego pasa por elementos de gramática que debiéramos considerar en el aula y luego va a las actividades propiamente tal. Ese es Sayas. ¿Consultas? Yo, profe. ¿Les subo el mío? Sí, profe, Por favor. Ya. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Tengo una duda, pero más bien con una palabra en sí, que ¿Cuál es la no palabra? entendí cómo es ilocutivos, que sale Sí. también los actos ilocutivos realizados Sí. mediante la modalidad imperativa, eso no lo entendí. Es una teoría enorme esa, enorme. No tengo tiempo de explicárselo ahora. Sí, pero a ver, léame en qué contexto está. Sale en el 2.11, Ya. creo. Sí. Sale también los actos ilocutivos realizados mediante la modalidad imperativa pueden ser más o menos expresivos. Se puede pedir, por ejemplo, de un modo cordial o irritado, Claro. afectuoso o agresivo, sosegado o impaciente. Sí, sí. Lo que pasa es que los actos ilocutivos tienen que ver con las acciones que realizan los hablantes
cuando estamos buscando, ¿cierto?, con una función determinada, que es, por ejemplo, prometer, rogar, afirmar, dar una orden, pedir. Esos son los actos ilocutivos, ¿ya? Cuando la acción que estamos realizando es una acción, ¿cierto?, que tiene que ver con alguna de esas funciones. Prometer, rogar, afirmar, dar una orden. Por eso dice que pueden ser, como dices, pueden ser más... usaste un concepto cuando lo leíste. ¿Puedes volver a leerlo? Sí, dice, a ver, realizado mediante la modalidad imperativa, pueden ser más o menos expresivos. Claro, Se puede pedir, imperativo es dar una orden. se puede pedir, por ejemplo, Claro. de un modo cordial o irritado, afectuoso o agresivo, sosegado o impaciente. Ya, porque yo puedo decir, dámelo, o puedo decir, dámelo, ¿ya? Fíjate que estoy haciendo la misma acción, pero con tonos distintos que son los que cambian la intencionalidad. Eso es. Y, profe, el otro también con lo que quedé así como media loca fue con el tema de la expresión de la emotividad, donde sale la progresión del tema constante, lineal y derivado, porque habla de tema 1, rema 1, Ah, tema sí, me 1, lo rema salté. 2. Sí, es que eso me lo salté, porque eso es para una clase completa. De eso no voy a preguntar nada, ¿ya? Me lo salté explícitamente, lo del tema rema, ¿ya? Lo del tema rema, ¿ya? Gracias, Alguien profe. preguntaba ahí por Fontich. Sí, Gabriela, son los actos locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Eso es, los actos de habla. Son los actos de habla. La teoría de los actos de habla. Alguien preguntó por ahí, Fontich, sí, Fontich es, creo que lo tenía abierto también, esperando que alguien preguntara por Fontich. ¿Dónde tengo Fontich? A ver, acá está, Fontich. Lo voy a proyectar para que hagamos un paneo rápido de Fontich. Acá está Fontich. Bueno, como ustedes se fijaron, ¿cierto? Los que leyeron este texto, está situado, ¿cierto?, en información que se recoge con sexto grado de primaria, y lo que va haciendo es una pasada por un diseño de una secuencia, ¿ya? Un diseño de una secuencia que se hace en aula, que tiene determinadas fases, y cómo esta es trabajada con los niños. Yo no le daría muchas más vueltas a este tema, salvo que hay un par de ideas aquí que son relevantes. Por ejemplo, esta, que aquí donde me detuve. Dice, los alumnos hablan para aprender gramática, que es un concepto que está en el texto de Sayas, cuando habla de esta competencia metalingüística. ¿Se acuerdan que yo me detuve cuando hablamos de esta competencia metalingüística? Y fíjense ustedes que aquí dice, hemos podido observar cómo los alumnos discuten para resolver las tareas gramaticales que son las que le están asignando en el marco de esta investigación. Hay dos cuestiones que nos han llamado la atención: la enorme implicación de los alumnos a la hora de identificar y clasificar el complemento del nombre, que es el elemento que están analizando, y las dificultades que se encuentran cuando reflexionan. Esto es coherente con otras investigaciones, ¿cierto? La de Fontich, por ejemplo, ¿ya? En el siguiente diálogo, los alumnos debían identificar los complementos del nombre dentro de un texto. Fíjense ustedes que lo que va haciendo aquí es luego transcribir, ¿cierto?, el diálogo que tienen los niños, ¿ya? Y va haciendo un análisis de esta situación de aula, perdón, ¿ya? Eso es. Este es un texto que en realidad hay que leerlo porque es interesante mirar cómo esta investigación está focalizada en el aula. Eso básicamente. Profe, ¿Mm? una pregunta. Yo como que durante todo ese texto estuve con la incomodidad de no entender qué significa o qué se refería con el complemento del nombre. Sí. Y lo buscó algo que le Sí, permitiera. no me aparecía nada y yo estaba frustrada porque no entendí. Ya. Les voy a poner, a ver,
algún ejemplo. Déjenme buscar un ejemplo que sea... por ejemplo, el típico que se da... ¿dónde están? Acá. Les voy a poner aquí en el chat un ejemplo. El libro de texto. Fíjense que en el ejemplo que les he dado, si yo les pidiera a ustedes que me dijeran, les voy a poner en una oración, el libro de texto está encima de la mesa. Ya. Fíjense ustedes en esta oración, el libro de texto está encima de la mesa. ¿Cuál dirían ustedes que es el sujeto de la oración? Diríamos que es el libro de texto, ¿cierto? ¿Cuál es el núcleo ¿cuál es el núcleo del sujeto? Diríamos que es el libro, el núcleo del sujeto, el elemento más importante. ¿Qué es lo que es de texto? Ese es el complemento del nombre. ¿Ya? Si yo digo, el río Ebro trae un gran caudal, ¿ya? Ebro es el complemento del nombre. Es un modificador, ¿cierto?, del núcleo del sujeto. Eso es el complemento del nombre. Eso Ya, es. profe, sí se entiende. ¿Ya? Ya. Vamos a ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a terminar de mirar el texto de Danay y luego algunos lineamientos sobre la prueba. Danay, ¿puedes terminar tu...? Sí, profe, Ya, dale nomás. me habilita para compartir, porfis. Ya. Ya. Creo que habíamos quedado como en esta parte, no estoy 100% segura. Lingüística del texto, ¿cierto? No me acuerdo. A ver, sí, sí. Esto, sí, esto lo habíamos discutido. Me acuerdo, pragmática, social. Avanza uno, a ver. Hasta ahí que, o sea, esa es la siguiente. Ya. Dale nomás, dale. Uy, casi Ya, no. pero es que ahí tenía una pregunta, profe, Ya. en esta parte, pero no recuerdo haberla que lo hayamos como mencionado esto. Bueno, si ahí no hay que castellar, dice, no hay teoría Ya, lingüística sí. que trate todo. Sí, Ya, creo que esto sí lo vimos, y que sí. ella proponía como la pragmática, Sí. sociolingüística y la lingüística, Distintos que, enfoques claro. del estudio del lenguaje. Y acá, con esta tenía como duda, con esta última, postura ecléctica. Ah, bueno, la ¿Qué palabra significa? ecléctico quiere decir que es un punto de equilibrio entre lo anterior. Entonces, estaban las tres posturas, ¿ya? La postura negativa, radical y escéptica. No hay transposición posible desde los modelos de científico-lingüísticas a la práctica didáctica, es decir, a la incorporación en el aula. Otra postura que era la optimista y plural, cada modelo teórico puede generar un modelo didáctico. Y la postura ecléctica, que es un punto medio, ¿cierto?, en que la gramática científica es muy compleja. Por lo tanto, se propone tomar de los distintos modelos teóricos elementos que permitan, ¿cierto?, hacer una transposición didáctica. Eso es. Ya. Ya, en eso ¿Qué quiere, vimos. hijo? No sé, De nada. Chao. Chao, mi amor. Ya. Ya. Después hablaba acerca de la lingüística del texto, profe, y había hecho como este esquema para que se Sí. pudiera entender como más de la oración, el texto, y creo que se entiende como súper bien con esos pececitos. Sí, la oración como unidad máxima se considera insuficiente, por eso se llama lingüística del texto, ¿cierto? Claro, El texto es la unidad máxima, fíjense ustedes ahí que el texto, ¿cierto?, la oración está dentro del texto,
el significado de ciertas oraciones no pueden depender de otras oraciones, hay diferencias sistemáticas entre oraciones compuestas y la secuencia de oraciones, ya. Las expresiones deben ser reconstruidas en términos de la unidad más grande que es el texto. Muy bien. Y que se hablaba que al juntar como dos oraciones se podrían formar como significados distintos, por eso igual se tomaba más el texto. El texto como unidad, sí. Claro. Y ahí se habla como del texto por qué se tomaba como unidad nueva. Y dice, para ser aceptable e interpretable necesita tener el texto. Una estructura textual, que es como usted lo decía, que tenía como este tipo de tejido. Tejido. Relaciones sintácticas a nivel textual, que también las tiene la oración. Sí. Relación sistemática con el texto pragmático, se hace explícitas las relaciones sistemáticas entre texto y contexto pragmático, perdón. Y eso, esta parte yo la había buscado como el contexto pragmático y hacía referencia como que el texto debería estar situado como dentro de un contexto externo, como dentro dándole como sentido al texto. Es en el fondo el texto en su uso. En su uso. Yo no me detendría más ahí. Bueno, la tabla esta que la habíamos visto. Sí, esa que la había explicado, que Sí. a mí por lo menos me quedó súper clara la vez que la explico. La lingüística, lo que quería estudiar la lingüística del texto, dice como elemento primordial es la comunicación de emisor-receptor, Sí. incluye la elaboración y cohesión, que lo hablábamos recién acerca de la cohesión, entiende la comunicación en un sentido pragmático, Claro, como referente en un contexto. Y en un resumen, la lingüística del texto a la didáctica de la lengua puede resumirse en avance que considera el texto como principal unidad lingüística en comunicación. Supera la visión de los conocimientos sobre frases y palabras descontextualizadas. Ya, esa idea es súper relevante y está en una pregunta mañana. Esa idea que Pero está... eso, profe, Saqué cosas del PPT de la Natalie y saqué cosas del tuyo para preguntas. Eso está. pero es como muy, yo de hecho esto lo entendí como muy real y muy propio como Sí. de lo que me pasaba a mí en el colegio, porque ponían, de hecho, mi profe así una frase y era como que divídela en qué cosas son cada una. Analízala. Y esa frase era, mira, es el mismo fenómeno, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando en algún momento estábamos viendo en literacidad y veíamos, ¿cierto?, estas frases que se construían para enseñarle a leer a los niños. Incluso yo una vez les mostré este libro, el Calligraphics, no sé si ustedes lo recuerdan, y fuimos mirando las oraciones en que les enseñaban el uso de determinado, no sé, determinada grafía a los niños, y decía, por ejemplo, ¿cómo era uno que estaba en el silabario? Como Pepe fuma la pipa, ¿ya? Para trabajar Pepe fuma la pipa, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cierto? ¿Qué sentido tenía la oración? Ninguno. Es el mismo fenómeno que ocurre acá. Si uno trabaja, ¿cierto? Desde oraciones sueltas, desde... no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el sentido está en el texto y esa idea es tan potente que está en Sayas, está en Fontich. Si ustedes leen el texto de Fontich, los niños están analizando un texto, no están trabajando con oraciones sueltas. Si ustedes leen el de Romero y el de Garrido y Romero, van a encontrar la misma idea. Estamos partiendo, ¿cierto?, desde la lingüística textual. Claro. Y ahí empieza como la propuesta didáctica de que hace Romero. Las 4 fases. Claro, la lectura intensiva, la comprensión de la funcionalidad, comprensión de la estructura del texto y la producción que ahí los mismos niños crean como un texto. Los principios metodológicos. El aprendiz es protagonista de su aprendizaje, eso lo marcan como en un párrafo completo. La didáctica de la lengua tiene dos dimensiones, la dimensión operativa y la reflexiva. Y esta como que son contrarias, no sé cómo explicarlo, pero dice como conocimiento práctico de la lengua y comunicación verbal mediante escritura, y la dimensión reflexiva, funcionamiento y reglas de la lengua. Es como que una es más como el hacer y el otro es como reflexionar de ella. Es la competencia metalingüística. Eso es. Claro. Después del aprendizaje por medio de tareas, se aprende la lengua practicándolo, como lo había mencionado también recién, entendiendo que es un medio de comunicación.
procesos de comunicación propios de la lengua real, actividades del aula, dirige el aprendizaje de la lengua, diseñando con objetivo, estructura y secuencia de trabajo. Y ahí está lo último Ahí que está, era está la secuencia. Claro. Y eso es todo, profe, creo. Ya, Ahí está súper como bien. los links. Ya, súper bien. Ya, y te lo agradezco mucho. Sobre la prueba mañana. Entonces, en la prueba van a ver algunas preguntas de selección múltiple, que son preguntas muy generales. O sea, jamás voy a preguntar así como identifique el complemento del nombre en el siguiente ejemplo. No, esas cosas no van a ver. A lo mejor sí algunas cosas respecto del sustantivo, que sí lo vimos. Algunas cosas respecto de los adjetivos, a lo mejor identifica, ¿cierto?, el género, ya presente los siguientes sustantivos. Yo les dejé unas preguntas para quienes hicieron el cuestionario que tenía 6 preguntas. Ahí hay ejemplos de preguntas que podrían encontrarse mañana, ¿ya? No sé, yo podría decir testigo, a qué género, qué género tiene, ¿cierto? Cuando hablamos del testigo, la testigo. Y preguntas generales en términos de estas, por ejemplo, el texto que estaba presentando, ¿cierto?, Danay, que es de Garrido y Romero, ¿desde qué enfoque parte? Parte desde el enfoque de la lingüística del texto. Luego tienen un escrito, ¿ya?, de una o un estudiante de tercero básico, muy parecido al del el gato y el perro, y tienen que ponerse en la situación de que ustedes son profesores y profesoras. Está el Esteban, aquí está el Francisco, profesores y profesoras, y qué observaciones gramaticales le harían a ese texto, ¿cierto? Identificarían errores gramaticales cometidos, por ejemplo, ¿cierto?, un problema de concordancia gramatical, que es concordancia del verbo, que lo vi la semana pasada, y luego cómo trabajarían, ¿cierto?, para integrar ese conocimiento gramatical en el aprendizaje de ese niño. Esa es la parte como más larga. El otro, las de alternativa, yo creo que 25 minutos, 20 minutos lo resuelven. La siguiente parte es la que va a demandar que ustedes hagan un archivo y lo suban junto con su prueba. Eso es. La prueba la abrimos a las 12:20, a las 12:20 tienen el horario anterior, ¿cierto? La abrimos a las 12:20 y la voy a dejar abierta hasta las... quiero darles el mismo horario que tuvo el otro paralelo. Déjenme mirar hasta qué hora la tuvo abierta la profesora Marcela Jarpa, para que tengan las mismas condiciones. 2:30. No, mañana no tendríamos la clase sincrónica. No tenemos, solamente tienen la evaluación. 2:30 tienen para la evaluación. Nosotros, ¿a qué hora tenemos clase mañana? La clase asincrónica es a las 12:20. Sí, profe, 12:20. Entonces, ella la abrió a la 1 y la cerró a las 11 de la noche. Yo la voy a abrir a las 12 y la voy a cerrar a las 10 de la noche. Esteban, ¿te sirve ese horario? Pues yo sé que tú trabajas y trabajas con turnos. Sí, me sirve. Ya. Muchas gracias, profe. La abro a las 12 y la cierro a las 10 de la noche. Y tienen todo el día para hacer el desarrollo escrito. La otra parte, la de alternativas, evidentemente, ¿cierto?, va a tener un tiempo. Y después de ese tiempo se va a cerrar y ustedes ya no van a poder volver atrás, pero la parte de desarrollo tienen todo el día para armarla y subirla como archivo adjunto. Profe, Dígame. ¿no va a haber alguna parte donde haya que explicar y hacer un video o un audio? Ninguna. Ah, No, ya. no. Solo por escrito, ¿ya? Así que no hay ninguna de esas complicaciones. Ya, suficiente con el podcast. Ya, pues. Bueno, y ustedes saben que mañana durante el día yo estoy así, monitoreando el correo por si hay preguntas, tal como lo hacíamos en literacia, ¿ya? Profe, Dígame. y al texto de Casani hay que ponerle ojo porque hay muchos ejemplos, eso sí, en Casani. Sí, a ver, les voy a dar un ejemplo. Denme un minuto
Y les doy un ejemplo. Espérense un poquito. Déjenme mirar, de la batería de preguntas que construimos, no es la misma prueba, evidentemente, que la del otro paralelo, es equivalente en términos de la cantidad de preguntas y la dificultad. Hicimos una enorme batería de preguntas y seleccionamos algunas. Entonces déjenme mostrarles alguna del tipo Casani. Estoy buscando. Ya, a ver. Ya, por ejemplo, si yo les diera una pregunta como esta. Según Casani, estén súper atentos, porque se las estoy dando desde la oralidad, ¿ya? Según Casani, y en relación al enfoque comunicativo, ustedes ya saben lo que es el enfoque comunicativo, ¿cuál de las siguientes opciones refleja el fin último del aprendizaje de la lengua en la escuela? Conocer la explicación y memorización de las reglas ortográficas y su aplicación en diversos contextos. B. Aprender a escribir correctamente y por ende comunicarnos con otros por medio de tareas contextualizadas. C. Ser capaces de distinguir errores en el uso de la lengua escrita y oral y corregirlos en diversos contextos. D. El desarrollo de habilidades comunicativas y su práctica constante y activa situada en contextos reales. ¿Cuál es la alternativa? La D. La D, muy bien. Ahí hay una pregunta en términos teóricos. Una pregunta en términos prácticos podría ser, la actividad, por ejemplo, vestir la frase desnuda, que es de Casani, tiene por objetivo. Entonces usted ahí mire las actividades, van a ser preguntas generales, en términos de que no hay especificidad. Ya. Vestir la frase desnuda, por ejemplo, y yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué elementos moviliza? Entonces usted me va a decir adjetivos. Porque vestir la frase desnuda era una actividad que Casani decía. Por ejemplo, la vieja, y venía un niño y decía, la vieja sap. La vieja malhumorada. La vieja insoportable. Y le empezaban a sumar elementos hacia el lado. ¿Ya? Es malo el ejemplo que les estoy dando, pero en el fondo es eso, ¿cierto? ¿Qué moviliza? Moviliza adjetivos que complementan a ese sustantivo. Cosas de ese estilo. Pero van a haber 2, 3 preguntas por texto, no más que eso. No es más que eso. Por lo tanto, si son 2 o 3 preguntas por texto, ustedes entenderán que son preguntas más bien generales. Lo que no implica que no vayan a leer los textos, por supuesto. Ya, listo. Los dejo para que aprovechen de tener un tiempo